En 1966, dos jóvenes hermanos fueron encontrados después de años de estar desaparecidos, pero su regreso no fue la historia que aterrorizó a todos. Lo que revelaron sobre su madre fue una confesión escalofriante que dejó la habitación en un silencio absoluto. ¿Qué les había sucedido durante esos años? ¿Y qué oscura verdad estaban ocultando sobre la mujer que llamaban mamá? Esto no es solo otro caso de personas desaparecidas, es una historia tan impactante, tan perturbadora, que cambiará todo lo que pensabas saber sobre la familia, la confianza y los aterradores secretos que pueden esconderse bajo la superficie. No querrás perderte lo que admitieron. Era 1966 y el pequeño pueblo de Riverton nunca había conocido una tragedia como esta. Dos hermanos, Daniel de 14 años y Sammy de 10, desaparecieron en plena noche. Un momento estaban en casa, riendo y jugando. Al siguiente, habían desaparecido, como si la tierra misma los hubiera tragado por completo. Al principio, nadie entró en pánico. Los chicos solían alejarse a veces, explorando el bosque detrás de su casa. Pero al amanecer, cuando no regresaron, su madre, Ellen, comenzó a temer lo peor. Llamó a los vecinos, a la policía, a cualquier persona que pudiera saber a dónde habían ido, pero nadie lo sabía. La policía llegó en oleadas, registrando el denso bosque e interrogando a cualquier persona que pudiera haber visto algo, cualquier cosa, pero el bosque estaba en silencio. Los chicos habían desaparecido. Pasaron los días, luego las semanas. El pueblo contenía el aliento, esperando algún signo, alguna pista de su paradero, pero mientras más buscaban, menos encontraban. Era como si los chicos se hubieran desvanecido en el aire. Luego, justo cuando todos empezaban a rendirse, algo extraño sucedió. Era tarde una noche, casi un mes después de su desaparición, cuando llegó una llamada telefónica. Los chicos habían sido encontrados. La policía acudió rápidamente a la llamada. Se les dio una dirección, una pequeña cabaña en el bosque, a kilómetros de donde cualquiera pensaba que estarían. Cuando llegaron, encontraron a los chicos sentados en el porche, sus rostros pálidos, sus ropas rotas. Estaban en silencio, demasiado silencio. No parecían sorprendidos de ver a los oficiales. Tampoco parecían reconocerlos. Los oficiales se acercaron con cautela, sus radios crepitando en el aire quieto. «Chicos», preguntó uno de ellos. «¿Están bien?» Daniel levantó la mirada, sus ojos grandes, pero vacíos. Sammy no dijo una palabra. Los oficiales pudieron verlo entonces, como se veían vacíos, como si realmente no estuvieran allí en absoluto. Pero lo más escalofriante fue la forma en que describieron a la mujer. «Mamá», susurró Daniel, con la voz temblorosa. El oficial frunció el ceño. «Tu madre te está esperando en casa, chicos. Está todo bien ahora. Están a salvo». Pero Daniel sacudió la cabeza. «No, ella no es nuestra verdadera madre», murmuró. Ella es la que nos mantuvo». El aire en la cabaña se volvió pesado. El oficial miró a Sammy, pero el chico ni siquiera pareció registrar la pregunta. Habían estado desaparecidos durante semanas, pero todo lo que podían hablar era de la mujer a la que llamaban mamá, la que los había mantenido en la cabaña, ocultos del mundo, la que los había alimentado, protegido, y les había dicho que se quedaran ocultos. Pero, ¿quién era ella? ¿Y qué le había hecho a los chicos Sterling? ¿Qué sabían los chicos sobre esta mujer? La pregunta quedó flotando, sin respuesta, mientras los oficiales los llevaban al coche. Algo oscuro había sucedido en esos bosques, y nadie aún podía entender la verdad. Los días que siguieron fueron un borrón de preguntas y confusión. Los chicos Sterling, Daniel y Sammy, fueron transportados a un hospital cercano, donde médicos y psiquiatras intentaron evaluar su condición, pero nadie pudo obtener una respuesta clara de ellos. Estaban exhaustos, asustados y atormentados por recuerdos que apenas podían articular. Hablaban poco, y cuando lo hacían, siempre era sobre lo mismo, su madre. La habitación se sentía pesada mientras los médicos y oficiales se sentaban frente a ellos, tratando de sacar algo de las mentes fracturadas de los chicos. Les dieron comida, una cama cálida y algo de consuelo, pero nada parecía aliviar la tensión. Tanto Daniel como Sammy permanecían en silencio, con los ojos fijos en algo invisible, como si aún estuvieran atrapados en un mundo que ninguno de los demás podía entender. El doctor Collins, un psiquiatra experimentado, se sentó frente a ellos, observando cada uno de sus movimientos. Había visto casos de trauma antes, pero esto era diferente.
No solo sus cuerpos habían sido dañados, sino también sus mentes. Parecían estar atormentados por algo de lo que no querían hablar. Chicos, necesitamos hablar, dijo el doctor Collins suavemente, con la voz baja pero firme. Ahora están a salvo. Lo que sea que les haya pasado, ya terminó. Ya no tienen que tener miedo. Finalmente, Daniel miró hacia arriba, sus ojos llenos de confusión y miedo. No habló inmediatamente, pero cuando lo hizo, sus palabras helaron la habitación. La madre nos dijo que nos ocultáramos, dijo, con la voz temblorosa. Ella dijo que nos llevarían, y que no podríamos volver a casa. El doctor Collins se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. ¿Quién era ella, Daniel? ¿Quién era esta madre? Pero la mirada de Daniel vaciló, y pareció retirarse en sí mismo. Sammy, aún sentado junto a él, no dijo una palabra. Era como si hubieran acordado quedarse encerrados en la prisión de su silencio, demasiado asustados para decir algo más. Pasaron las horas. Los chicos fueron examinados físicamente, pero no se encontraron lesiones que pudieran explicar su condición. Estaban delgados, desnutridos, pero no había nada que pudiera explicar las miradas vacías en sus ojos. Al día siguiente, la investigación continuó. Los oficiales reconstruyeron los pasos que los habían llevado hasta la cabaña en el bosque, con la esperanza de encontrar alguna pista, algo, que pudiera arrojar luz sobre quién era esta mujer. La cabaña había estado abandonada durante años, intacta por el tiempo, sin señales de ningún habitante permanente. Pero la parte más perturbadora de su búsqueda fue cuando abrieron la puerta de un pequeño dormitorio. Dentro, encontraron trozos de ropa vieja y fotografías desvanecidas. No había pertenencias personales, nada que les diera una idea de quién había vivido allí, excepto una cosa. En la pared, con tinta oscura y espesa, había marcas. Símbolos extraños y desconcertantes. Algunos de ellos se parecían a runas antiguas, otros parecían símbolos religiosos, torcidos y distorsionados. Había páginas arrancadas de libros viejos esparcidas por el suelo. Una página, en particular, llamó la atención de uno de los oficiales. Era un dibujo de una mujer, su rostro oscurecido por la sombra, pero su postura era imponente. Sostenía a un niño en sus brazos, fuertemente abrazado, como si lo estuviera protegiendo de algo invisible. El oficial tomó una foto, su corazón latiendo con fuerza. No sabía qué estaba mirando, pero la sensación en su estómago le decía que no era algo bueno. Esto ya no era solo un caso de personas desaparecidas. Esto era algo mucho más oscuro. Esa noche, mientras los chicos dormían en el hospital, los oficiales se reunieron en una pequeña sala de conferencias para repasar sus hallazgos. El doctor Collins, quien había estado presente durante las entrevistas con los chicos, también estaba allí. Algo no cuadra, dijo el doctor Collins, rompiendo el silencio. La historia de los chicos no tiene sentido. Hay demasiado miedo en sus ojos. Siguen hablando de madre, pero no hay señales de ella, nada que indique que realmente estuvo allí. Es casi como si la hubieran creado, o ella es parte de algo mucho más grande de lo que estamos viendo. Uno de los oficiales, el detective Smith, se inclinó hacia adelante, con la voz baja. ¿Qué pasa si esta mujer ni siquiera es real? ¿Qué pasa si ellos están escondiendo algo? Algo de lo que tienen demasiado miedo de admitir. La sala cayó en silencio. El doctor Collins respiró hondo. No lo sé, pero he trabajado con niños traumatizados antes. A veces, crean fantasías, pero también crean algo real, algo para protegerse de lo que han vivido. Esta, madre, sea lo que sea, es la clave. Y los chicos, tienen miedo de ella. El detective Smith se levantó, con los ojos entrecerrados. Necesitamos averiguar quién es esta mujer, qué les pasó a los chicos en esos bosques, y por qué todo sobre este caso se siente tan mal. A medida que avanzaba la investigación, la inquietud crecía. Con cada pregunta, aparecían más respuestas que solo conducían a más confusión. Los chicos Sterling habían sido encontrados. Pero cuanto más hablaban sobre su madre, más el caso parecía convertirse en una pesadilla de la que nadie podía escapar. La verdad se les escapaba de las manos, como arena en un reloj de arena. Y con cada día que pasaba, el miedo que rodeaba a los chicos Sterling solo se profundizaba. Nadie sabía quién era esta madre ni qué les había sucedido realmente, pero estaba quedando claro, esta historia estaba lejos de terminar. Habían pasado semanas desde que los chicos Sterling fueron encontrados, y el misterio que rodeaba su desaparición solo se profundizaba.
Estaban en casa, a salvo, desde hacía más de un mes, pero aún así, la pregunta atormentaba a todos los que entraban en contacto con ellos. ¿Qué les pasó? A pesar de todos los esfuerzos, los chicos se negaban a hablar sobre Madre de una manera clara y consistente. Su comportamiento seguía siendo errático, sus estados de ánimo impredecibles. A veces actuaban como si todo fuera normal, casi de manera infantil, como si nunca los hubieran llevado, pero en otras ocasiones se retraían por completo, retirándose en sí mismos, con los ojos vacíos, distantes. Daniel, el mayor de los dos, había sido el más hablador sobre su tiempo en el bosque. Hablaba en fragmentos, relatando pedazos de su memoria como trozos de un espejo roto que no encajaban de nuevo. Pero había una parte de la historia que se repetía una y otra vez. Madre nos dijo que no confiáramos en nadie. Nos dijo que teníamos que quedarnos. Fue esa frase, teníamos que quedarnos, la que comenzó a morder los bordes de la investigación. ¿Qué significaba? ¿Quién era esta madre de la que hablaban? ¿Y por qué insistían en protegerla cuando ya habían sido encontrados, sanos y salvos? Esa noche, el detective Smith se sentó en su oficina, repasando los archivos del caso una vez más. No podía quitarse la sensación de que les faltaba algo, algo grande. Reproducía la entrevista con Daniel en su mente, las palabras del chico resonando en su cabeza. Tenía que haber algo más. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Era el doctor Collins, el psiquiatra que había estado trabajando con los chicos. Tengo algo, dijo el doctor Collins, con la voz tensa de urgencia. Smith se levantó. ¿Qué pasa? Collins le entregó una pequeña carpeta, sus ojos graves. Es sobre Madre. La carpeta contenía un conjunto de fotografías, fotos antiguas en blanco y negro de una mujer, irreconocible al principio. Sus rasgos estaban difuminados por el tiempo, pero había algo inquietante en la manera en que se sostenía en cada foto. En cada una, ella estaba de pie frente a una casa grande e imponente, una casa que, por los ángulos, parecía haber estado abandonada durante décadas. ¿De dónde salieron estas?, preguntó Smith, hojeando las imágenes. Estaban en las cosas de los chicos, respondió el doctor Collins. Las encontré guardadas dentro de un libro desgarrado en sus pertenencias, enterradas en su habitación del hospital. Pero hay más. Comencé a investigar sobre la mujer en las fotos. Y encontré algo escalofriante. Los ojos de Smith se entrecerraron. No podía apartar la vista de la mujer en las fotos, cuyos ojos vacíos parecían mirarlo fijamente, sin parpadear. Ella ha estado muerta por años, continuó Collins. Pero no era cualquiera. Su nombre era Eleanor Sterling. Smith se quedó congelado. ¿Sterling? Sí, confirmó el doctor Collins, viendo la confusión de Smith. Ella era su madre, pero murió hace más de una década. Desapareció, y todos asumieron que murió allí, en esos mismos bosques donde los chicos fueron encontrados. El corazón de Smith latió con fuerza. La mujer en las fotografías, su madre, había estado muerta por años, y sin embargo, los chicos hablaban de ella como si estuviera viva. ¿Pero cómo es posible que no supieran que está muerta?, preguntó Smith, su voz apenas un susurro. Si ha estado desaparecida tanto tiempo, ¿cómo? El doctor Collins dudó, mirando sus manos. La mente juega trucos extraños con las personas traumatizadas, especialmente los niños. Los chicos estuvieron aislados tanto tiempo que empezaron a depender de lo único que podía mantenerlos cuerdos, el recuerdo de su madre. Pero creo que fue más que eso. Creo que la crearon. El pecho de Smith se apretó. ¿La crearon? Pero, estaban tan seguros. Hablaban de ella como si aún estuviera viva. Creo que el trauma de haber sido llevados, de haber sido cautivos en esa cabaña, los empujó a un estado donde su mente no podía manejar la realidad de lo que había pasado, dijo Collins en voz baja. No podían procesar la muerte de su madre, así que, la trajeron de vuelta en sus mentes. Crearon una versión idealizada de ella, alguien que los protegía, los mantenía ocultos, a salvo. Pero ella no los estaba protegiendo. Ella no estaba allí en absoluto. La voz de Smith se desvaneció. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El doctor Collins asintió lentamente. Creo que la madre, de la que hablaron, esta figura protectora y amorosa, no era solo un recuerdo. Era un mecanismo de defensa. Era una forma de sobrevivir. Smith sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La verdad era peor de lo que había imaginado. Los chicos habían sido tan traumatizados, tan destrozados por su experiencia, que no solo habían perdido a su madre real,
Habían construido una madre fantasiosa para llenar el vacío. Y esa fantasía los había atormentado durante años, difuminando las líneas entre lo que era real y lo que necesitaban creer. Al día siguiente, Daniel y Sammy finalmente estaban listos para hablar. Sus voces temblaban, pero ahora hablaban, reviviendo la pesadilla que había marcado sus vidas durante tanto tiempo. Daniel, con lágrimas en los ojos, habló primero. Ella siempre estaba allí. Nos dijo que no confiáramos en nadie. Dijo que nos protegería. Pero no estábamos a salvo, ¿verdad? Estábamos atrapados. Ella no era real. Sammy, con las manos pequeñas temblando, miró hacia abajo, a sus pies. Nos quedamos allí tanto tiempo, escondidos, porque ella dijo que teníamos que hacerlo. Pero sabíamos que algo no estaba bien. Ella no se veía como en las fotos, pero aún así la llamamos madre. La habitación estaba cargada con sus palabras, el silencio se alargaba entre ellos mientras el peso de su revelación se asentaba. Los chicos habían estado atrapados en un mundo creado por ellos mismos, un mundo donde la muerte de su madre era demasiado dolorosa para aceptarla, así que crearon uno nuevo, una protectora fantasmal que nunca podría salvarlos verdaderamente. La verdad había salido a la luz, pero no se sentía como una victoria. Para los chicos Sterling, su mundo siempre había estado marcado por sombras, por una madre que era tanto real como imaginada, tanto protectora como captora. El oscuro misterio de su desaparición había terminado, pero las cicatrices seguirían ahí. Mientras los oficiales salían de la habitación, no pudieron evitar sentir el peso de lo que los chicos habían vivido. El caso no se trataba solo de dos niños desaparecidos, se trataba de los horrores de la mente humana y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para sobrevivir. ¿Cómo se escapa de los fantasmas de nuestra propia creación? El impacto del sufrimiento de los chicos Sterling reverberó por el pequeño pueblo como una tormenta que había pasado, pero dejando destrucción a su paso. La casa, una vez símbolo de su infancia, se había convertido en una prisión, una tumba para los recuerdos de una vida que nunca estuvo destinada a ser. Mientras los chicos comenzaban a adaptarse a la vida fuera del bosque, el impacto de sus años de aislamiento comenzaba a tomar control. Estaban físicamente a salvo, sí, pero las cicatrices emocionales no sanaban tan fácilmente. Daniel, el hermano mayor, tenía problemas para dormir. Las pesadillas llegaban en oleadas, acosándolo con visiones de una mujer que realmente no estaba allí, una figura fantasmal que se cernía sobre cada sombra, cada parpadeo de luz. Se despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, respirando con dificultad, asustado. Sammy, también, encontraba difícil entender el mundo que había seguido adelante sin ellos. Habían pasado años en el bosque, atrapados por sus propias mentes, y ahora el mundo estaba lleno de nuevos peligros que no sabían cómo navegar. Una tarde, Daniel se sentó junto a la ventana, mirando hacia la distancia, sus manos aferradas al borde del alféizar. Sammy estaba en la otra habitación, jugando con un coche de juguete, ajeno a la tormenta creciente en el corazón de su hermano. La mente de Daniel volvió a la cabaña, a la mujer que los había mantenido ocultos, que les había dicho que no confiaran en nadie. Ella lo había hecho creer que era su madre, la verdadera madre que había perdido hacía mucho tiempo. Pero la verdad había destrozado esa ilusión. Ella no era una salvadora, ni siquiera era una madre. Sintió el peso de esa verdad aplastándolo, arrastrándolo hacia abajo como un ancla en el mar. Había pasado tanto tiempo intentando aferrarse al recuerdo de ella, incluso cuando sabía, en lo más profundo de su ser, que no era real. La necesidad de ella había sido tan fuerte, tan abrumadora, que se había convencido a sí mismo de que tenía que quedarse, que no podía irse, que no podía enfrentar el mundo sin ella. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Se giró, secándose las lágrimas rápidamente antes de que alguien pudiera verlo. Era el Dr. Collins, el psiquiatra que había estado trabajando con los chicos desde su regreso. Su rostro era suave, amable, pero había una tristeza silenciosa en sus ojos que reflejaba la de Daniel. Daniel, dijo el Dr. Collins, con la voz suave. ¿Puedo entrar? Daniel asintió en silencio, apartándose para dejarlo entrar. No quería hablar, no ahora, no cuando el peso de sus propios pensamientos era tan pesado. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que tenía que hacerlo. Ambos sabían que tenía que enfrentar lo que había pasado, lo que les había pasado a todos. El Dr. Collins se sentó frente a él, colocando sus manos sobre su regazo. Has estado evitando las sesiones de terapia, Daniel.
y entiendo por qué, pero estoy aquí para escuchar. Lo que necesites decir, estoy aquí. Daniel permaneció en silencio por un momento, sus dedos trazando nerviosamente el borde del alféizar. Había intentado hablar sobre eso antes, había intentado contarle a alguien lo que había vivido, pero las palabras nunca parecían correctas, nunca salían como las necesitaba. Finalmente, su voz se quebró, apenas un susurro. Ella no era real, ¿verdad? No era mi madre. El doctor Collins asintió lentamente, su expresión comprensiva. No, Daniel, no lo era. Daniel tragó saliva con dificultad, su garganta apretada. Seguí pensando que lo era. Seguí pensando que, si solo la escuchaba, si solo me quedaba escondido el tiempo suficiente, todo volvería a ser como antes. Ella me prometió que estaría a salvo. También le prometió eso a Sammy. Nos dijo que era el único camino. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Daniel, pero no las dejó caer. Había guardado tanto dentro por tanto tiempo que ahora, cuando la verdad salía a la luz, era como si una presa se hubiera roto. Su madre se había ido, y sin embargo, esta mujer, esta extraña, había llenado de alguna manera el vacío que ella había dejado. Había sido más fácil aferrarse a la ilusión. Había sido más fácil pretender que seguían siendo una familia. Pero no lo era, continuó Daniel, su voz temblando ahora. Ni siquiera se acercaba a ser la persona que quería que fuera. Nos mintió. Nos mantuvo allí, alejados del mundo, porque quería que la necesitáramos. Pero no nos protegió, nos usó. El peso de sus palabras colgó pesado en el aire, asentándose entre ellos como una nube que se negaba a levantarse. El doctor Collins no se apresuró a hablar. Dejó que el silencio quedara, dándole a Daniel el espacio para procesar lo que había dicho. Finalmente, el doctor Collins rompió el silencio con una voz suave. No es tu culpa, Daniel. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Lo que te pasó a ti, a Sammy, no es algo que puedas olvidar así como así. Toma tiempo sanar de algo así. Daniel asintió, su mirada fija en el suelo. Pero ¿cómo sigo adelante con esto? ¿Cómo dejo de escuchar su voz? ¿Cómo olvido lo que me hizo creer? El doctor Collins se levantó y caminó hasta la ventana, quedándose junto a Daniel. Puso una mano sobre su hombro. No tienes que olvidar, pero sí tienes que dejar ir. Y dejar ir no significa que estés abandonando nada. Significa que estás recuperando el control de tu vida. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes elegir cómo vives ahora. Daniel dejó escapar un aliento tembloroso, su cuerpo temblando. No sé si puedo. El doctor Collins sonrió suavemente, con una fuerza tranquila en sus ojos. No tienes que hacerlo todo de una vez. Es un viaje. Y tienes gente aquí, Daniel. Tienes a tu familia. Tienes a Sammy. Y lo más importante, tienes a ti mismo. A medida que pasaban los días, el viaje de sanación de Daniel y Sammy continuaba. No fue fácil. Hubo momentos en que la oscuridad volvía a aparecer, cuando los recuerdos de la mujer que los había mantenido en el bosque atormentaban sus pensamientos. Pero poco a poco, aprendían a vivir de nuevo en la luz, a sentir el calor del mundo fuera de su prisión. Y en cuanto a Daniel, había una cosa que sabía con certeza ahora, la ilusión de su madre se había ido, pero fue reemplazada por algo mucho más fuerte, una realización de que ya no estaban atados al pasado. Habían pasado por el infierno, pero habían sobrevivido. Y eso, sabía él, era el primer paso hacia la verdadera libertad. Las últimas tomas del acto muestran a Daniel y Sammy saliendo hacia la luz del sol, sus sombras largas y delgadas, pero llenas de posibilidades. La cámara se detiene en ellos, dos hermanos, rotos pero no derrotados. Estaban libres, y nada podría arrebatarles eso. El pasado puede que nunca nos deje por completo, pero es la forma en que lo enfrentamos lo que define nuestro futuro. Habían pasado meses desde que los chicos Sterling fueron encontrados. El pueblo había comenzado lentamente a sanar del shock, pero las cicatrices seguían siendo visibles, como grietas profundas en los cimientos de todo lo que pensaban que sabían. Daniel y Sammy estaban en casa ahora, viviendo con su tía y su tío, intentando reconstruir sus vidas. Pero el viaje no fue tan sencillo como volver a la normalidad. Para ellos, la normalidad se había convertido en un recuerdo distante, un tiempo antes de la casa en el bosque, antes de la mujer que los había mantenido cautivos en un mundo de aislamiento. Daniel había comenzado nuevamente la escuela, aunque rara vez hablaba. Se mantenía apartado, sentado en silencio en la parte trasera del aula, con los ojos distantes, como si aún estuviera a millones de kilómetros de allí.
Sammy, más joven y más impresionable, trataba de encajar. Sonreía, reía cuando otros reían, pero había una tristeza que se aferraba a él, justo debajo de la superficie, esperando siempre para liberarse. Ambos llevaban el peso del pasado con ellos, pero aún no habían encontrado una forma de compartirlo con el mundo. Y ninguno de ellos había hablado de madre desde aquel día en el hospital cuando Daniel finalmente admitió la verdad. Pero a veces, tarde en la noche, Daniel aún escuchaba su voz, suave y reconfortante, como había sido en el bosque. Se quedaba acostado, con los ojos bien abiertos, incapaz de moverse, incapaz de respirar. La oscuridad parecía acercarse más cada noche, un recordatorio silencioso de todo lo que había intentado olvidar. Estaba sentado en su escritorio, mirando un libro en el que no podía concentrarse, cuando escuchó la voz de Sammy desde la otra habitación. Daniel, llamó Sammy, su tono tenso. Ven aquí, tienes que ver esto. Daniel caminó hacia la sala, con la mente aún enredada en pensamientos del pasado. Sammy estaba de pie junto a la ventana, su rostro pálido, los ojos fijos en algo afuera. ¿Qué es?, preguntó Daniel, con la voz apenas un susurro. Mira, dijo Sammy, señalando hacia afuera. El corazón de Daniel dio un salto cuando vio en que estaba mirando Sammy. A lo lejos, justo fuera de la ventana, la silueta de una mujer estaba de pie en el borde del jardín. Era alta, vestida con un abrigo largo y oscuro que se movía con el viento, su rostro oculto por la sombra. Verla le envió un escalofrío por la espalda. La mujer no se movía. Simplemente estaba allí, observándolos. El aliento de Daniel se atascó en su garganta. Su cuerpo se volvió frío, como si el tiempo se hubiera detenido. El recuerdo de ella, la mujer que había sido su madre, fue como un torrente que regresó de golpe. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza, sus palmas sudorosas. Ella estaba allí. Ella los había encontrado. Ella había vuelto por ellos. ¿Quién es esa?, preguntó Sammy, su voz temblando. No lo sé, dijo Daniel, sus palabras vacilantes. Pero necesitamos entrar. Ahora. Agarró la mano de Sammy, tirando de él para alejarlo de la ventana. El terror en su pecho aumentó mientras guiaba a su hermano hacia la puerta trasera. Pero antes de que pudieran llegar, hubo un golpe en la puerta principal, un golpe lento, deliberado. El aire a su alrededor se volvió espeso con el miedo. Daniel dudó. Su mente corría. No podía ser, ella no podía haberlos encontrado, no después de todo este tiempo. Pero la sensación fría en su pecho no se iba. Otro golpe. Esta vez, fue más fuerte, más urgente. Sammy se quedó paralizado, con los ojos abiertos como platos fijos en la puerta. Daniel, ¿quién es? ¿Quién está allí? Daniel tragó con dificultad, la garganta seca. No quería abrir la puerta. No quería enfrentarse a lo que fuera, o a quien fuera, que estuviera al otro lado. Pero tenía que saber. Tenía que saber si era real. Lentamente, temblando, se acercó a la puerta y giró la perilla. La puerta crujió al abrirse, pero no había nadie allí. En su lugar, sobre el umbral, envuelto en una manta sucia y desgastada, había un paquete. La manta estaba manchada de tierra, la tela rasgada. Lentamente, Daniel se agachó y lo levantó, sus manos temblando mientras lo desenvolvía. Dentro, había un solo objeto, una fotografía. Una fotografía de los chicos, de Daniel y Sammy, tomada en el bosque. Era antigua, gastada, desvanecida en los bordes. Pero no era cualquier fotografía. Era la misma foto que la mujer había guardado en la cabaña. La misma foto de ella, de pie con ellos. La misma foto que había atormentado los sueños de Daniel. En la esquina de la foto, garabateadas con tinta espesa y oscura, estaban las palabras: nunca podrás escapar. Siempre te estaré observando. Daniel se quedó allí, paralizado, la fotografía sujeta fuertemente en sus manos. Sintió su estómago revolverse, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sammy se acercó por detrás de él, mirando la fotografía con los ojos abiertos y confundidos. ¿Qué significa, Daniel? La voz de Daniel se quebró. Significa que ella sigue ahí afuera. Nunca se fue. Nos está observando. La casa, los recuerdos, el miedo, nunca los dejarían realmente. Daniel lo sabía ahora. Y en la tranquila oscuridad de la noche, con la fotografía aún ardiendo en sus manos, comprendió una verdad innegable. La casa en el bosque no solo les había quitado su pasado, también les había robado su futuro. La pantalla se funde a negro, el mensaje inquietante aún flotando en el aire. Nunca podrás escapar. Siempre te estaré observando.
El silencio que siguió fue sofocante, y la pregunta que quedaba sin respuesta flotaba en el aire: ¿alguna vez serán verdaderamente libres de la mujer que no era su madre?